Paul Espinosa, periodista de Ecuador, para ojalá monitorear la situación del Ecuador. Y que nos miremos en ese espejo nosotros, ecuatorianos. Ayer lo hablaba. ¿Ya lo tenemos ahí? No, porque aquí hay autoridad, los políticos aquí son inteligentes. Ya lo tenemos. Sí. Aquí no. Bueno, Brian Paul Espinosa. Buenos días, Brian. Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, saludos desde Quito, Ecuador. Bueno, cuéntanos cuál es la situación al día de hoy en Ecuador después de la segunda declaratoria del presidente Noboa, que declaró un estado interno de guerra. Adelante. Bueno, así es, en horas de la tarde de ayer, el presidente Daniel Noboa emitió un nuevo decreto, el 111, declarando un conflicto interno armado. Esto ya en situaciones, según han explicado abogados jurídicos, casi una guerra interna aquí en Ecuador, con 22 organizaciones a las que el gobierno nacional se les ha declarado como enemigos internos beligerantes, y obviamente estos 22 organizaciones son parte de grupos delictivos de alta peligrosidad aquí en el país, que se disputan territorios y todo alrededor de obviamente del tráfico de drogas, ¿no? Que es lo que se mueve acá. Y de ahí la situación no ha cambiado mucho. Ayer fue un caos total. Ustedes pudieron ver, imagino, la toma de TC Televisión, un canal casi estatal de Guayaquil. Entraron armados con dinamita, y a raíz de este hecho, pues el país se ha puesto de cabeza, porque los locales en todas las ciudades, en todas las provincias de Ecuador, han cerrado, han dispuesto al personal que trabaja en las diferentes entidades públicas y privadas a acogerse al teletrabajo por seguridad. Las clases permanecen de la misma manera en escuelas, colegios y universidades de manera virtual hasta el día viernes, al menos que termine esta semana, para ver cómo se van dando las cosas. Y el panorama es muy complicado, ¿no? Ayer colapsó totalmente el sistema de transporte público. Hoy como que se requiere nuevamente retomar la normalidad, pero como les digo, los negocios, las empresas permanecen cerrados, las entidades públicas se atienden de manera virtual, los trámites judiciales, los trámites en el servicio de rentas internas, en el registro civil, cedulación, todo permanece bajo modalidad virtual para precautelar la seguridad de la gente, que es lo que se teme acá, más que todo la vida, la integridad es lo que se valora más. En horas de la tarde ayer igual se reunió el Consejo de Seguridad del Estado de manera extraordinaria, de manera urgente, y en la noche el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un mensaje e indicó que el objetivo militar, en sus palabras, es precisamente estas 22 organizaciones delictivas que fueron nombradas en el decreto 111 publicado por el presidente Daniel Noboa. Hoy también en Carondelet están reunidos la diplomacia, embajadores, el mismo embajador de Estados Unidos, embajadores aquí del país, para mantener estas conversaciones y seguir analizando la situación. Y poco a poco se conoce de esta reunión, que permanece también a puertas cerradas. Sí, adelante, Brian. Ayer conversaba con un gran amigo ecuatoriano. Me decía que estaba buscando refugiarse, esconderse, porque no se sabía todo lo que estaba aconteciendo. Ya hay control de la ciudad. Sé que ayer nos informaban algunos cables y algunas personas que estaban ahí dentro de la ciudad histórica, el centro histórico donde está Carondelet. Pues se acercaron estos terroristas y estaban en esa parte del centro histórico donde se encuentra el Palacio de Gobierno. ¿Ya está todo bajo control en esa área y en la capital? Hubo balacera ayer y cierre de negocios en varias calles del centro histórico, aledañas al Palacio de Carondelet. Actualmente la Casa de Gobierno permanece totalmente cercada y resguardada con fuerte control policial y militar. Recordemos que estamos en un estado de excepción desde hace 2 días. Eso a propósito desató toda la ola de violencia en el país, y Quito ha sido una de las ciudades con más focos de hechos violentos, ¿no? Autos incinerados con cilindros de gas doméstico en su interior,
un policía retenido, que secuestrado, que todavía no ha sido liberado, y la Casa de Gobierno, los sitios estratégicos, la Asamblea Nacional, Contraloría, la Fiscalía, permanecen totalmente cercados. La situación actualmente, al menos la mañana de este miércoles 10 de enero, ha sido controlada, está resguardada con normalidad, con personal militar y policial en las calles. Sin embargo, cualquier cosa podría pasar. Ayer, por ejemplo, en horas de la mañana también la situación se desarrollaba con toda normalidad, a pesar del estado de excepción, a pesar de los hechos violentos, y en horas de la tarde se desató todo con lo de TC Televisión, por ejemplo. El presidente Noboa, Brian, el presidente Noboa está en Carondelet. Así es. La gente habla de Fito y de los choneros y habla de los lagartos y de los lobos, que son las principales bandas, pero allá se puso en práctica un operativo que se conoce como Metástasis, que refleja el nivel de penetración y los daños que ha causado el crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador. En ese operativo, las autoridades arrestaron a William Terán. William Terán, señores, es el presidente del Consejo de la Judicatura en Ecuador. De la Judicatura. ¿Hasta dónde ha penetrado el narco? Y una pregunta que te voy a hacer, Brian. ¿Tú crees que el presidente Noboa hubiese sido escogido presidente si no es por la alteración del orden público que provocaron las bandas cuando mataron a Villavicencio? Sí, adelante. Correcto, es una muy buena pregunta. Yo creería que, bueno, Noboa llegó a primera vuelta sin ser nadie, digo, en el sentido de bajo la sombra de su papá, Álvaro Noboa, uno de los personas más ricas de la región. Y tomó fuerza porque era, bueno, con los análisis que hemos hecho, las notas que hemos podido recopilar y las conversaciones acá en la opinión pública, llegó a la segunda vuelta y llegó posteriormente a la presidencia por ser precisamente el outsider, como se lo conoce acá. Así una es. Persona que no se enfrentaba con nadie, en alternativa como más light para poder enfrentar el panorama político del Ecuador, y quizá, bueno, eso le ayudó, ¿no? El caso de Villavicencio sí fue un detonante muy importante acá en las elecciones, pues cambió totalmente y configuró de otra manera las fuerzas políticas, y dejando que en este caso Daniel Noboa llega a la presidencia. Ahora, una otra consulta más que me hacían, si me la repiten, por favor. ¿Cuál era la otra inquietud? La otra inquietud era la penetración del crimen organizado en la justicia, al punto de que detuvieron a William Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué tú nos puedes decir de este personaje y hasta dónde se presume que esté involucrado con el crimen organizado? Bueno, así es. El caso Metástasis aquí hace 2-3 semanas aproximadamente ha destapado una olla de grillos contaminada totalmente con corrupción en todos los niveles del Estado ecuatoriano, en el nivel judicial, en el nivel administrativo público también, y por supuesto en el Consejo de la Judicatura. Su presidente, Wilman Terán, que de hecho asumió hace no más de 8 meses la titularidad de este organismo, ha sido mencionado en varios chats y vinculado clásico, pero Wilman Terán es nada más, digo, el pez más flaco, ¿no? Se lo menciona en 2-3 ocasiones, pero hay gente de la justicia con más implicación, que está más manchada en este caso. Los chats son interminables, son muchísimos, involucran a muchísima gente. Son 33 personas que han sido procesadas en este caso, a la mayoría de ellas con prisión preventiva, pero claro, este caso, digo, no tiene como relación totalmente con lo sucedido en las últimas horas aquí en el país. Obviamente tiene que ver con el narcotráfico, pero son varios narcotraficantes y cabezas que han sido mencionados. Por ejemplo, en el caso Metástasis, el mencionado
no es Fito, por ejemplo. Fito se las jugó este domingo de la cárcel. El narcotraficante que está mencionado en el caso Metástasis ya aparentemente murió, porque fingió su muerte también en la pandemia de COVID. Ese no es Adolfo Macías, Fito, ese no es. Adolfo Macías, así es. Alias Fito está fugado actualmente de la... Sí, de se la fugó. cárcel. Se fugó. Brian, hay un elemento que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Quisiera saber qué se dice en Ecuador, cuál es el fundamento allá internamente que se dice por lo siguiente. Se declaró un estado de excepción y al mismo tiempo un CANI. Un CANI es un conflicto armado no internacional. Cuando eso se hace, estamos hablando de fascineroso, ¿verdad? De delincuentes, de narcotraficantes. Cuando tú declaras un CANI, automáticamente eso empieza a estar bajo la sombrilla del derecho internacional humanitario, entiéndase. El artículo 3 común, ¿verdad? A los convenios de Ginebra y también el segundo protocolo adicional. Eso automáticamente le está garantizando una condición jurídica que esos individuos no tienen, porque no tienen los elementos constitutivos que establecen estas disposiciones. ¿Por qué se tomó esa decisión para garantizarle estos derechos a delincuentes comunes? Bueno, creemos que esta decisión se ha tomado precisamente en el marco de los derechos humanos. Es algo que no pasa, digo, por este gobierno, sino también por ejecutivos anteriores. Es lo que te podría comentar, teniendo en cuenta todo el contexto político y social que atraviesa el país, un país muy conmocionado. Por cierto, acá, como les comento, es totalmente un caos. Brian, hasta ahora la clase política ecuatoriana pues se dividía en correísmo y anticorreísmo. Sin embargo, ahora correísmo, anticorreísmo tienen un desafío al Estado. Es decir, se dan cuenta de repente que la rivalidad importante no es la rivalidad entre los políticos, sino que hay un desafío mayor. Frente a ese desafío mayor, hemos escuchado al presidente Correa, al expresidente Correa, plantear su apoyo al gobierno total. Incluso Correa ha dicho lo siguiente: presidente, cualquier fallo que usted tenga lo vamos a discutir al otro día de la victoria. Pero mientras tanto, mientras esté enfrentando esta situación de emergencia, cualquier cosa que se haga al apoyo. Aunque después que ganemos este pleito, discutamos los errores. Entonces, esto puede provocar un cambio en la rivalidad política ecuatoriana, que ha sido la característica en los últimos años. Momentáneamente les podría decir, porque acá lo que tú mencionas, ¿no? El correísmo, anticorreísmo, está muy marcado y es muy tóxico y le ha hecho mucho daño al país, a la democracia, si se quiere, del país. Y es por eso, por ejemplo, una de las razones por las que quizá Noboa llegó al poder, porque él no se marcaba en ninguna de estas dos corrientes. Fernando Villavicencio, por ejemplo, como mencionaban, era anticorreísta a morir. Luisa González venía de la línea correísta. Y esas dos divisiones, obviamente, en el centro habían más candidatos, entre ellos Daniel Noboa, que alcanzó la presidencia. Y claro, en este momento crítico que atraviesa el país, políticos de todas las corrientes han hecho un llamado a deponer las diferencias, las banderas políticas, ideológicas, y brindar el apoyo y el respaldo al Ejecutivo de Daniel Noboa, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y han saludado los últimos dos decretos, el de estado de excepción, asimismo el decreto de declarar el conflicto interno en el país para solventar la crisis, ¿no? Para luchar contra el crimen organizado, desde varios sectores, ¿no? Que más allá del correísmo y anticorreísmo han hecho un llamado al gobierno nacional que no ceda el control de las cárceles aún más a las organizaciones delictivas, y han señalado, y esto sí coincide la mayoría de la gente, de los políticos aquí, sobre todo ayer, por ejemplo, estuve recogiendo reacciones en la asamblea, y es que señalan responsables de esta crisis, y sus nombres son Lenín Moreno y Guillermo Lazo.
en los dos últimos gobiernos que ha habido mayores crisis y mayor incremento, sobre todo de los índices y las tasas de delictividad, narcotráfico y violencia en el país, pues han indicado que las políticas que ellos han aplicado no han sido las correctas, no han sido las suficientes y de hecho casi que no han existido, y es por eso que hemos llegado a este punto. Eso es en lo que se coincide. Claro, yo creo que este llamado de poner las banderas políticas es momentáneo hasta salir un poco de la crisis, porque la pugna correísmo anticorreísmo es muy marcada aquí en el país y creo que va a seguir presente, no sé por cuánto tiempo, pero volverá, no es tan fácil, deshacerse de las corrientes políticas, porque siempre van a salir cada uno a defender sus posturas. Brian, ¿qué se rumora en el Ecuador, en los corrillos periodísticos, en los círculos políticos, fuera de lo que son las declaraciones de apoyo a este flamante presidente Daniel Noboa, con relación a la experiencia que pudiera tener él para el manejo de este gran desafío a la seguridad pública? Y la segunda pregunta es, ¿cómo está hoy la composición? Las Fuerzas Armadas están trabajando unidas a la Policía Nacional. ¿Y cuál es el estatus hoy de Macías, el reo que ha generado todo este movimiento de las bandas con su traslado? ¿Dónde está y en poder de quién en este momento? Empiezo por lo último. Se desconoce el paradero de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la organización Los Choneros, una de las más peligrosas, con mayor control de territorio aquí en el país. No saben de su paradero desde el domingo, que ingresaron a hacer una requisa en la cárcel regional del Guayas, donde permanecía él. No lo encontraron y eso causó todo el revolucio que vivimos actualmente, porque la fuga de Fito implicaba, entre otras cosas, que el gobierno nacional reubique a los reos de alta peligrosidad, aunque Fito era el último que les quedaba. Reubique a los reos, y claro, esta reubicación causa mucho malestar y mucho enojo en las organizaciones delictivas, y por eso surge todo este caos que estamos viviendo, todos estos hechos violentos. Se desconoce, por ahí los fuentes, que obviamente no les puedo mencionar, han indicado que Fito habría salido de la cárcel entre el 25 o el 31 de diciembre del 2023, o sea, nada más unas 2 semanas. Sin embargo, esto tampoco ha sido confirmado por el gobierno nacional. El gobierno ha indicado que el viceministro de gobierno, de hecho, hace 2 días indicó que Fito pudo haber sido alertado de que el gobierno ecuatoriano iba a hacer una requisa en la cárcel en la que él se encontraba, y por eso pudo salir. Y esperan, desde el gobierno se espera que esta filtración no haya sido en el mismo Consejo de Seguridad Pública del Estado, que reúne a un círculo muy cercano a los representantes de los 3 poderes del Estado del país, a pesar de que son 5, y esperan que no se haya filtrado de este Consejo de Seguridad la información o la alerta a Fito. De serlo así, ya lo dijo el viceministro, sería un caso de putrefacción a niveles extraordinarios y en los niveles más altos del gobierno. Y ahora sobre el otro, en cuanto al apoyo que se le está dando al presidente Noboa, y las críticas también han surgido tal vez por ser muy joven, es el presidente más joven que tiene el país en su historia republicana, con 35 años. Quizá analistas han indicado que se le puede pasar factura en cuanto al manejo de la crisis, una crisis tan grave como la que estamos viviendo. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, y ya ustedes lo citaron, líderes políticos como el expresidente Rafael Correa, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, han expresado su apoyo al Ejecutivo, más que todo, para salir de la crisis. Bueno, pues muchas gracias a Brian Paul Espinosa, periodista desde Ecuador. Gracias, Brian. Gracias. Un abrazo. Cambio y fuera.